La monja. El 9 de agosto de 1921, a las 5 de la tarde, vi en el jardín, entre dos árboles, a una monja. Parecía esperarme. Se trataba de una vieja amiga, y me apresuré a encontrarme con ella. De repente, desapareció sin dejar rastro. Fui a ver si había sido un engaño de una sombra, pero el lugar, el espacio, entre los árboles, era el mismo, como siempre. 13 de agosto. La vi venir hacia mí, por la carretera que conduce a la iglesia. 19 de agosto. La vi caminando, justo a mi lado en el jardín. Llevaba el hábito de Mayersdorfer. Las hermanas de Mayersdorfer, franciscana, de la Sagrada Familia, son una orden femenina extendida en toda Baviera. La casa madre se encuentra en Bassa, Baviera, en Marktgemeinde Mayersdorfer, ciudad comercial en Mayersdorfer. 25 de agosto. En las escaleras del oratorio. 30 de agosto. Me esperaba en la puerta de la casa. 11 de septiembre. En el jardín. 14 de septiembre. En el oratorio, antes de la Santa Misa, vi algo reflejarse en la ventana frente a mí. Pensé que la ventana que estaba detrás de mí no se había detenido y por eso el movimiento delante de mí. Y así me di vuelta. Estaba justo detrás de mí. Vi muy bien su rostro, ojos grandes y negros, con una expresión triste, como una persona viva, no pálida, mas totalmente desconocida para mí. Me pareció que aquella figura no tenía brazos. Tuve una horrible sensación, porque estaba tan cerca de mí. 17 de septiembre. Se deslizó hacia mí en el jardín. 19 de septiembre. Me encontraba jugando a la pelota con el niño y pasó por el medio. Debí haber puesto una cara de susto, porque el niño me preguntó qué había visto. 22 de septiembre. La encontré sentada en la escalera del oratorio. 2 de octubre. Estaba recogiendo flores cuando de repente se puso de pie delante de mí. Se veía más grande. No me atreví a hablar con ella. Cuando tuve el valor para hacerlo, ya había desaparecido nuevamente. 7 de octubre. Por desgracia, también en mi habitación, me desperté con una extraña sensación y encendí la luz. Ella estaba junto a mi cama. Tuve un miedo tal que no pude hablarle. Me defendí contra ella con agua bendita y luego de pasar sobre mí, desapareció en la pared. Fue algo tremendo. 11 de octubre. Cuando iba a dormir a las 10, no pensaba absolutamente en ella, pues estaba algo entretenida. Era tiempo de caza. Encendí la luz de mi habitación. Ella estaba allí. Pasé delante de ella para ir por agua bendita. La rocié y le pregunté, ¿qué quieres de mí? Me miró fijamente a los ojos y dijo sin mover la boca, no envié 20 marcos para las misiones. Nota. Al leer esto, muchas personas se sorprenden y se conmueven que por 20 marcos debiese sufrir tanto. Se equivocan. ¿Qué pecado han cometido la monja en su estado que no se dice? En cualquier caso, esos 20 marcos son solo una pequeña muestra de su manera habitual de vivir, que volvió su alma así de miserable. No podía decir si le hice señas con la cabeza de que yo lo haría o si se lo prometí de palabra. De todos modos, se alegró porque sé que al instante se me acercó. Creo que quería decirme algo más. Sentí tanto miedo
que de inmediato la rocié con agua bendita y se desapareció por la ventana. A pesar del tremendo susto que tuve, pude descansar. Los 20 marcos fueron entregados a las misiones y se celebró la Santa Misa por las pobres almas. Tuve paz hasta el 3 de noviembre, el día en que tuve una gran alegría, cuando a las 11 de la noche me dirigía a la habitación para descansar. Vi que estaba iluminada. Pensé que alguien había dejado la luz encendida. Allí estaba la monja en el mismo lugar de la última vez. Pero, ¡qué aspecto tan diferente! Salía de ella un resplandor. Su vestido negro parecía como hecho de luz, pero lo más hermoso era la expresión de su rostro. Ciertamente sus ojos ya habían visto al buen Dios. Me miró sonriendo. Se veía feliz. Sus manos, que vi por primera vez, estaban cruzadas sobre el pecho. Su rostro era sólo comparable a una piedra preciosa. No puedo encontrar otra expresión. Mi asombro y mi alegría fueron tan enormes que quedé como petrificada y solo se me ocurrió preguntarle: ¿cómo te llamas? Solamente hizo la señal de la cruz y desapareció. Quedé completa en oscuridad. La luz no estaba encendida. Luego entonces no pudo haber sido una alucinación, pues nada es capaz de producir lo que yo vi y sentí. La aparición me pareció de mayor que lo habitual y por primera vez no estaba de pie en el suelo. Esta fue la última aparición de la monja, pero quizás me sirvió de aparición para otras.